Bueno, buenas tardes de nuevo. Intentaré no pasarme nada. La petición, y tal como la petición que me hacía José Manuel, está un poco, yo creo que entronca con las dos cosas que hemos visto, tanto con la conferencia de Ramón como algunas de las ideas que aportaba ahora Manuel. Pero sin embargo yo quiero hacerla no tanto como contar una experiencia propia de nuestros coles, sino más bien trasladaros, y yo creo que en ese sentido entronca bastante con la conferencia inicial, algunos dilemas, algunas cosas que se me plantean como director del área educativa de la Fundación Hogar del Empleado, en lo que es la puesta en marcha de algunos procesos de innovación en nuestros centros. Quiero compartirlas y quiero compartir más preguntas que respuestas, porque no las tengo, porque algunas de esos dilemas me quitan, no sé si me quitan el sueño, pero desde luego me quitan y nos quitan a los directores de los centros bastantes horas. Creo que es necesario, primero, muy brevísimamente, deciros de qué hablo, porque no sé, yo sé que hay muchos profesores aquí de la enseñanza pública, algunos otros también son profesores de los centros de la Fundación, y hay algunas personas que tal vez no la conozcan. La Fundación Hogar del Empleado actualmente tiene 5 colegios y aproximadamente 340 profesores, son colegios concertados, tienen 340 profesores y 40 personal no docente dentro de los coles, y bueno, es en ese contexto de la Fundación es en el que hago mi intervención, porque os quiero contar una experiencia propia nuestra. Y también quiero anticipar y quiero contarla desde el punto de vista mío, que es el del director del área educativa de la Fundación, es decir, una persona que coordina de alguna forma a los directores de cada uno de los respectivos colegios, y en ese sentido, en ese segundo sentido, es en el que entronca con algunas de las ideas que lanzaba Manuel Álvarez, porque está muy relacionado también el modelo de dirección y de liderazgo que queremos impulsar dentro de la propia Fundación. Y quería hablar de innovaciones educativas y deciros que, bueno, en nuestros centros, para los centros de la Fundación, siempre, durante todos los años que llevamos, la innovación se ha planteado como una de sus señas de identidad. Es decir, nosotros sí que estamos continuamente concernidos por la idea de que tenemos que cambiar cosas y de que queremos hacer las cosas mejor, porque nos parece que además los procesos de innovación no solo sirven para mejorar algún aspecto de la práctica que no esté bien, creemos que en torno a los procesos de innovación se pueden articular muchas actividades de formación de las que antes hablaba Manuel, y también creemos que los procesos de innovación en general, si se plantean bien, sirven también para cohesionar a los equipos docentes, sirven para crear grupos de trabajo, sirven para crear grupos de discusión y sirven para crear esas estructuras dialógicas de las que antes se nos hablaba. Pero el dilema fundamental, que luego separaré en unos cuantos pequeños dilemas, es el de cómo se tienen que impulsar dentro de los colegios estos procesos de innovación, ¿no? Dicho de otra manera, son procesos que tienen que ser impulsados desde la institución, no solo yo, sino los directores de los centros o esos líderes pedagógicos que puede haber en los centros, que no necesariamente creo que tienen que ser los directores, o más bien deben tener que ver con iniciativas de los propios profesores o de grupos de profesores, o más bien tienen que ser las dos cosas, creando unas estructuras horizontales que no siempre son fáciles y que no siempre existen. Esa es la gran pregunta que nos estamos haciendo en la institución, nos estamos haciendo en la Fundación, y ciertamente no tiene una fácil respuesta, ¿no? Porque cualquier enfoque que hagamos tiene implicaciones que pueden ser implicaciones complicadas de resolver. Nosotros, en principio, creemos que las innovaciones educativas se producen por muchas razones y que las fuentes, digamos, o el impulso de las innovaciones tiene que ver con cosas distintas. Por una parte puede tener que ver con iniciativas de la propia administración. Seguramente cuando se apruebe esta contrarreforma educativa que está encima de la mesa ya del Consejo ahora del Parlamento, no del Consejo de Ministros, pues habrá algunas cosas que tendremos que resolver. Tendremos que resolver en nuestros coles cómo empezamos a dar una religión que nunca hemos dado y que se tiene que evaluar además. Esperemos que lo podamos resolver bien, y tendremos que resolver seguramente otras cosas. A veces hay impulsos desde la administración, no necesariamente leyes tan integrales como la LOMCE o como la LOE o como la LOCSE, pero bueno, pues puesta en marcha de programas institucionales, los programas PROA, los programas de bilingüismo, algunos colegios que están adscritos a esos programas. Bueno, algunas veces la iniciativa es necesaria promover procesos de cambio en la escuela porque hay algunos requerimientos institucionales externos a la propia escuela, ¿no? Pero nosotros también en nuestra institución tenemos requerimientos propios. En la Fundación Hogar del Empleado nosotros tenemos una línea de trabajo que está muy relacionada con un área
ecosocial, con una manera de entender el mundo, con una crisis sistémica que estamos viviendo, ni una crisis económica o estafa económica, como queráis llamarlo, sino también una crisis ecosocial, una crisis de valores, una crisis de democracia, que se está viviendo con especial virulencia en nuestro país y en algunos países de nuestro entorno, y eso también supone que los procesos de innovación en los centros tienen que estar relacionados con eso, con una manera particular de ver el mundo que tiene la institución en la que estamos. Creo que otra fuente de innovación, la necesidad de innovación, tiene que ver también con los procesos de evaluación de los propios centros. Es decir, hay cosas que no funcionan, se evalúan los centros, se ve que algo no va bien. Ramón hacía referencia todo el tiempo a los resultados y a los malos resultados. Pueden ser los resultados o pueden ser otras cosas. Aspectos de la convivencia que no funcionan, aspectos de las coordinaciones que no van bien. A partir de la evaluación de los propios centros también hay motivos para innovar y para plantearse cambios. Y por último, y tiene más que ver con lo que hemos estado hablando ahora, otra fuente necesariamente son las propias inquietudes de los profesores. Los profesores asisten a jornadas de formación como esta, van a cursos, escuchan cosas, escuchan a Ramón Flecha, a Elena, a Manuel, a todos los que estamos aquí, y a partir de esas escuchas, antes decía Ramón que algunos al día siguiente ya querían hacer comunidades de aprendizaje, aunque no sea al día siguiente, pero es evidente que la formación de los profesores, el hecho de que nuestros profesores estén en el mundo, pues también les provoca necesidades de cambio, necesidades de formación. Dentro de ese gran dilema, de decir si los procesos de innovación tenemos que impulsarlos desde la institución de una manera un poco más de arriba abajo o deberían partir de abajo arriba, nosotros nos hemos inclinado hasta ahora por la segunda de las opciones. Nosotros en la Fundación lo que hacemos, la estrategia que hemos puesto en marcha es hacer unas convocatorias anuales de formación en las que participan los profesores, y esas convocatorias anuales, sabéis que en nuestro caso con un esfuerzo económico por parte de las familias y también por parte de la propia institución, pues lo que hacemos es hacer unas convocatorias en las cuales el profesorado incluso le financiamos las actividades de innovación que ponen en marcha en sus colegios. Hay una parte, nosotros pagamos directamente a los profesores porque pongan en marcha esas experiencias, y una de las partes de la financiación se dedican también pues, a comprar cosas o a comprar cosas que sirvan para esos proyectos o a poner en marcha actividades de formación relacionadas con ellos. La estrategia que hemos utilizado es que los equipos docentes, los profesores, plantean a la Fundación sus proyectos de formación, de innovación, y desde la Fundación, con una comisión, nosotros aprobamos unos proyectos u otros, y los profesores, una vez aprobados los proyectos, los trabajan a lo largo de un curso, a lo largo de varios cursos, si son de más de un curso. En los últimos años hemos pasado de tener a 20 o 20 y tantos profesores involucrados a más de 70, y pasar de 4 proyectos de innovación que se estaban haciendo en el conjunto de los colegios a más de 20 y tantos proyectos. Los proyectos son muy variados, muy variopintos. A veces, pues sabéis que ahora el tema de las tecnologías pues puede haber sido un poco preponderante, y ha habido bastantes proyectos relacionados con la incorporación de tecnologías en el aula, algunos proyectos relacionados, como os decía, con programas como el bilingüismo, algunos proyectos que tienen que ver simplemente con cambiar las dinámicas del aula, y algunos otros proyectos que tienen que ver con el ámbito ecosocial. Y aquí, por no alargarme mucho más, es donde ya, al analizar los proyectos y al analizar los resultados de los proyectos, es donde se nos plantean o se concreta ese gran dilema general del que antes os hablaba y que quería compartir con vosotros y vosotras. Una de las cosas que nos planteamos como dilema es cómo hacer compatible el hecho de que los procesos de innovación partan del propio profesorado con que no sean, como decía antes Ramón Flecha, pues meras ocurrencias puntuales que no tienen mayor trascendencia, que sea simplemente una apetencia que puede ser muy legítima, pero que probablemente sea una apetencia a lo mejor muy coyuntural, que no tiene que ver con planes estratégicos, ¿no? La segunda cuestión, esta es la primera, es decir, que cómo hacer compatible la iniciativa individual con que no sean simplemente algunas ocurrencias. La segunda tiene que ver con hasta qué punto esas iniciativas de un grupo de profesores tienen que ver con necesidades reales de los centros, o más bien con necesidades propias, ¿no? Con necesidades del cole o con necesidades incluso de la propia institución, o tienen que ver con un proceso de necesidad individual o grupal, y hasta qué punto contribuyen al proyecto común. ¿Cómo hacer compatible el poner en marcha un proceso de innovación con que sea algo que de verdad necesitamos en los colegios? Otro dilema que yo creo que se plantea cuando ponemos en marcha procesos de innovación y que se ve con claridad, incluso a pesar de,
como decía Manuel, aunque no esté aquí Ramón, yo creo que ha ocurrido, cómo darle continuidad en el tiempo a las iniciativas. Es decir, yo creo que en educación estamos muy acostumbrados a que por diferentes razones pongamos en marcha algo, pero eso que ponemos en marcha no tenga continuidad en el tiempo, ¿no? Cómo hacer compatible que haya una iniciativa que se apoye, que se fomente y que se lleve a cabo, pero que esa iniciativa no se muera al cabo de un tiempo, al cabo de unos pocos años, o incluso en el curso que viene, ¿no? Y otro dilema que se nos plantea es cómo hacer compatible con eso, con las necesidades de formación que nosotros consideramos que tienen los profesores, ¿no? Y los profesores que nosotros consideramos, no porque lo considere yo, sino porque también a su vez hacemos encuestas, necesidades de formación para ver cómo hacer compatible el que las iniciativas individuales o las iniciativas de pequeños grupos tengan que ver con los planes estratégicos o con las necesidades que de verdad detectamos dentro de la propia institución. Esas son las preocupaciones en las que estamos ahora y esas son las preocupaciones que yo quería trasladaros aquí. No me voy a enrollar mucho más para cumplir con el tiempo y lo dejo así en forma de preguntas por si no solo vosotros podéis preguntar, sino darnos alguna luz sobre esas cuestiones.